Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisca Palominos, para los que no me conocen, y en este caso les voy a estar haciendo esta cápsula extra para su prueba 2 de intro a la macro. Bueno, para los que no han tomado clases conmigo, la manera que yo tengo como de operar es que tengo las pautas listas, van a ver que el ejercicio está todo hecho completo, pero les voy explicando paso a paso para que no nos enfoquemos tanto en el despeje, sino en la intuición de cómo llegar a las cosas, y lo mismo vamos a ver más adelante con los chocks. Entonces tengo un ejercicio numérico que yo les diría que abarca todo, abarca mercado laboral, inversión, mercado de bienes, y después le tengo un shock para que como que cambien el switch porque el shock es 100% intuitivo y si entienden la intuición no los pueden pillar con ningún shock, ¿ya? Entonces vamos a partir. En ejercicio uno. El país de Helios ha desarrollado durante la última década una industria tecnológica basada en la producción de paneles solares y dispositivos electrónicos. Sin embargo, la reciente escasez de microchips importados ha afectado su capacidad de producción y ha obligado a las empresas locales a optimizar la combinación entre trabajo y capital. Para adaptarse, las firmas han invertido en automatización y en programas de formación laboral para aumentar la productividad. Helios es una economía cerrada, sin gobierno, donde operan 10 empresas idénticas y 100 trabajadores calificados. Ya, esto lo destacamos al tiro. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a tener que encontrar cosas como particulares de una sola empresa, cuánto produce, pero después para encontrar el equilibrio del mercado yo voy a tener que ver todas las empresas y todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces eso es un dato que nos tenemos que guardar. Luego, cada empresa produce bienes de alta tecnología mediante la siguiente función de producción, que es IT es igual a 2,5 por L elevado a un medio más 0,5 por K del periodo pasado, porque recordemos que el capital tiene tiempo de instalación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es que yo instalo un capital ayer, lo puedo usar hoy día. Lo mismo que si yo instalo un capital hoy día. Si es que yo instalo un capital hoy día, pensemos, por ejemplo, en... Hoy hay mucho ruido afuera, sorry si se escucha. Por ejemplo, si es que yo instalo hoy día una fábrica, yo esa fábrica no la puedo usar hoy día porque tengo gente que me tiene que ir a armar la fábrica y me la tiene que dejar operativa. Entonces yo mañana recién voy a poder usar la fábrica. Ya eso es súper importante. Y es importante acá que es que cada empresa, entonces esto es una empresa. Ya, yo les recomiendo siempre que estas cosas lo vayan anotando al lado. Yo sé que en macro como que la prueba es contra el tiempo. Mientras más rápido escriban mejor, pero escribir como una empresa, un individuo al lado de las ecuaciones, al menos cuando yo vi el ramo a mí me ayudó mucho, porque después no tenía que volver a leer el enunciado. Entonces igual es como un tip que les daría yo que te termina ahorrando tiempo y evita que te enredes. Ya, entonces, sigamos, voy a cambiar a otro color. La productividad marginal del trabajo es esa que no la voy a leer. Y la productividad marginal del capital es esa. Luego, cada trabajador decide cuántas horas ofrecer según su salario real. Entonces acá, yo igual voy a poner acá que es cada trabajador. ¿Ya? Acá le pueden poner, o por ejemplo yo en la prueba le ponía como un individuo como para ahorrarme tiempo. Pero yo creo que el mejor tip que les puedo, o de los tips que les voy a dar en esta ayudantía, es siempre escribir al lado de qué es, para no tener que volver a leer esto en la mitad de la prueba. Ya, entonces el consumo agregado es esto, que acá le pueden poner agregado o todos los individuos, donde RT es igual a uno más la tasa de interés. Ya, esto es clave porque después va a haber un paso que no se nos puede olvidar para llegar a este RT de acá. Ya, yo sé que a lo mejor la ley de este enunciado puede estar lenta, pero quiero que entiendan bien cómo desmenuzar el enunciado para no tener que volver a leerlo después, ¿ya? Entonces, la inversión agregada, entonces acá le ponemos como agregado, es eso. Y que no se nos olvide que este RT es uno más el R chiquitito, que el R chiquitito es la tasa de interés. Ya, suponga que no hay depreciación, entonces vamos a poner acá depreciación igual a cero. Entonces, si es que nosotros vemos ahora el enunciado que nos quedó como millones de cosas escritas, yo les recomendaría que así les tiene que dar un enunciado en la prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así no nos tenemos que devolver a leer el enunciado. También, que es otra cosa que yo creo que mucha gente comete errores, puede ser el destacar todo el enunciado.
Por ejemplo, no sé si cacharon que yo, en toda la historia, a mí realmente la historia no me importa, ¿cachai? Es como para que tengan una introducción al tema y se vea como conectado con algo, pero no se enfoquen en destacar tantas cosas que después no van a usar. ¿Por qué? Y de repente pueden decir como esta mina está haciendo puras tonteras, que por favor responda a la prueba, pero así nos ahorramos mucho tiempo porque si es que destacamos todo, después nos cuesta identificar cuando estamos súper sobre la máquina resolviendo los ejercicios. ¿Ya? Entonces, desmenucen así el enunciado y les juro que se van a ahorrar más tiempo del que estaban pensando. ¿Ya? Para que sepan, mis clases son así, o sea, son como muchos tips y mucho enfocarnos en cómo resolver las cosas porque a mí no me sirve tanto que ustedes aprendan a resolver literalmente este ejercicio, como que sepan despejar este ejercicio, sino me sirve que ustedes aprendan la intuición. Porque si aprenden la intuición, después en la prueba se les va a hacer súper fácil y si les cambian un número no se van a desesperar, ¿ya? Entonces, contexto económico. Tras la crisis de microchips, la economía intenta recuperar su nivel de producción mediante una mayor inversión en automatización, pero las altas tasas de interés dificultan la expansión. El objetivo es determinar las condiciones de equilibrio de la economía de Helios considerando estos ajustes, o sea, todo lo que nos dijeron arriba. Ya, entonces, en la A vamos a tener que determinar el salario real y el nivel de empleo de equilibrio. En la B, calcular el capital deseado por empresa en función de la tasa de interés. En la C, calcular la tasa de interés de equilibrio suponiendo que el capital pasado es 8. Y en la D vamos a calcular el producto, consumo e inversión de equilibrio. Ya, a ver, entonces, nosotros para el número A vamos a resolver el salario real y el empleo de equilibrio, o sea, vamos a resolver el mercado laboral. Cuando ustedes les dicen mercado laboral, tienen que pensar al tiro. Ya, en un mercado laboral yo tengo que igualar LS a LD. Entonces, LS es la oferta de trabajo, que son los trabajadores, y LD es la demanda de trabajo. Entonces, ya, ¿cómo yo hago? Yo voy al enunciado y me doy cuenta que yo no tengo nada construido. ¿Por qué? Porque yo tengo que igualar LS es igual a LD, ¿cierto? Pero este LS yo no lo tengo. Yo tengo el LS chiquitito. Y acá es clave que entiendan que LS es distinto a el LS mayúscula. Este es el agregado y este es el de un individuo. Ya, entonces, ¿por qué es clave que sean esto? Porque yo he visto en muchas pruebas que cometen muchos errores, que es que igualan esto al LD, ¿ya? Y esto es importante y por eso lo pusimos acá, que es cada trabajador. Entonces yo, a ver, voy a tener que pensar, voy a tener que construir la oferta y la demanda. Yo sé que la oferta va a ser la oferta de cada trabajador multiplicado por la cantidad de trabajadores que hay, que en este caso es 100, y la oferta se va a ver a través de una identidad o de una, como de una igualación, donde yo sé que la productividad marginal del trabajador va a ser igual a su salario. Si es que esto, a ver, ¿qué me pasaba a mí en la prueba? Que de repente yo entregando de identidad contable se me olvidaba y me ponía nerviosa y siempre pasa que te bloqueas y te olvidas. Pero acá nosotros lo podemos ver intuitivo, ¿cierto? Este es el beneficio marginal de tener un trabajador porque la productividad marginal es cuánto me aporta el trabajador como un trabajador extra, ¿cierto? Y el salario es mi costo marginal, es cuánto me cuesta tener ese trabajador. Entonces, la empresa va a contratar hasta lo que me aporte el trabajador sea lo mismo que me cueste, ¿cierto? Entonces, esta es como la identidad detrás. Pero que es importante, que esto es de una sola empresa, pero yo no puedo meter la cantidad de empresas antes. Tengo que encontrar el óptimo de una empresa, que va a ser mi LD en el fondo, perdón, mi LS. No sé si, perdón, mi LD, que es mi L demandado porque las empresas demandan trabajo. Y eso recién lo voy a multiplicar por la cantidad de empresas. Ya no se confundan metiendo el número antes. ¿Por qué? Porque es el costo marginal igualado al beneficio marginal de una sola empresa. Ya, entonces, ya que tenemos la intuición, vamos a responder. Y acá se van a dar cuenta que yo como que digo, ya, esto se pasa para el lado, esto se le va al cuadrado y nos llega esto. Después ustedes en su casa, si es que quieren, o cuando tengan más tiempo, despejen ustedes y vean, porque ¿qué es lo que creo yo en macro? Que los ejercicios numéricos, tú haciendo uno o dos bien hechos, está del otro lado. Sabéis que yo encuentro que esto es como muy distinto a intramicro, que en intramicro tenéis que despejar todo el rato y como practicar mucho numérico. En cambio, macro, yo encuentro que es mucho más intuitivo. O sea, es como mucho más, no intuitivo que no necesitáis estudiar, sino intuitivo que se enfoca mucho más en la intuición.
Entonces, teniendo dos ejercicios numéricos bien hechos, listos, yo les diría que están bien y que se concentren más en la parte como de intuición, de shocks y de todo eso. Entonces, vamos. Tenemos que poner esto como tip. En la prueba siempre pongan lo que se iguala a tanto. Ya, por ejemplo, W partido P, que es el salario real, igual a la productividad marginal del trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran y ponen 1,25 L elevado a menos un medio igual a W partido P, si es que se equivocan en el despeje, después no le pueden dar punto parcial de puntaje parcial porque el ayudante no sabe si es que ustedes sabían lo que estaban igualando. Entonces, te vaya a demorar 2 segundos, pero en caso de que te equivoques puedes tener más puntaje. Entonces, siempre la identidad contable, o sea, perdón, como la condición de óptimo para poder igualar. Ya, entonces yo voy a tener que 1,25 LT de, ay, no, de LT elevado a menos un medio es igual a W partido P. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Paso este dividiendo, este multiplicando y después elevo a 2, ¿cierto? Si es que no entienden el despeje rápido, después háganlo en su casa, pero no me quiero enfocar tanto en el despeje, sino más en la intuición, como creo que les he dicho como por vez número 25. Ya, entonces me queda que este LT es igual a este, que este T normalmente es por trabajadores, entonces esto es lo mismo que LD, ¿ya? Pero, como les dije yo, el LD es distinto del L mayúscula D, y yo en el equilibrio del mercado, necesito los L mayúscula, porque son los L de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo llego desde un individual al de mercado? Multiplicando por la cantidad de empresas que haya. Yo sé que esta es la demanda por trabajadores de una sola empresa y tengo 10 empresas. Entonces, esto va a ser la demanda agregada. Entonces, yo tengo que 1,25 al cuadrado me queda 1,5625, pero lo vamos a cortar ahí nomás. Y después por 10 me va a quedar esto de acá, ¿ya? Entonces, yo tengo que, y lo voy a destacar, esta es la demanda del mercado de trabajadores. Ya, entonces, ya tenemos este lado construido. Entonces ahora tenemos que ir a construir el otro lado que es el LS. El LS yo ya tengo la oferta de cada trabajador. Entonces, la oferta de mercado por trabajo no va a ser más que esto multiplicado por la cantidad de trabajadores que yo tengo. Entonces, como tengo 100 trabajadores, multiplico y llego a esto de acá, ¿cierto? Esta va a ser mi oferta por trabajadores. Ya, entonces ahora, igual oferta y demanda. ¿Cuál fue el paso que me faltó acá? Acá tendría que decir como se sabe que en el equilibrio mercado, LS es igual a LD. Ya, es clave que ustedes pongan eso, por lo mismo que les dije, por si es que se equivocan entre medio, tengan puntaje parcial. Ya, entonces, esto de acá pasa multiplicando, me lleva un medio más 2 que son 5 medios, que llego esto de acá, esto pasa dividiendo y después elevo todo a 2/5, ¿cierto? Entonces me queda esto de acá. Yo meto esto a la calculadora y aproximadamente me va a dar 0,31. Ya, yo normalmente, si es que no me dicen nada el enunciado, trabajo con dos decimales. Si es que como el enunciado no me decía nada, trabajo con dos decimales. Hay pruebas en las que piden cuatro decimales y hay pruebas que nos dicen nada. Si es que yo les puedo dar un tip, porque hay mucha gente que pregunta ¿con cuántos decimales trabajo? No pregunten. ¿Por qué? Porque de repente les van a decir trabajen con cuatro, entonces te vas a demorar mucho más. En cambio, si no te dice nada, yo pondría como un supuesto, se trabaja con dos decimales, ya, porque así te demoras menos y si es que pusiste el supuesto y no está en la prueba, con dos decimales debería estar bien, ya, porque si no te demoras mucho. Ya, entonces, a mí me estaban preguntando cuánto es el L óptimo que se transa y además cuánto L demanda cada empresa. Entonces, yo sé que esta de acá es la fórmula de cuánto demanda cada empresa. ¿Cada empresa o cada trabajador? ¿Dónde? Acá está. Cada empresa demanda esto, ¿cierto? Pero yo tengo el salario que es 0,31. Entonces yo puedo ver que reemplazando el 0,31 meto ese número a la calculadora y cacho que cada empresa demanda esa cantidad de trabajo.
Y luego para ver, necesito ver el L de mercado. Como ya me estaban pidiendo cuánto me mandaba cada empresa, yo puedo reemplazar el salario o el L chico en la demanda o en la oferta, ¿cierto? Pero en este caso yo ya estoy a mitad de camino por el lado de la demanda. Entonces yo solamente lo voy a multiplicar por 10 y acá si se dan cuenta estoy haciendo esto, que es exactamente lo mismo que haber despejado el L de solo. Y llego a esto, que este es el L de mercado, que es el L que equilibra el mercado, ¿cierto? Ya, súper. Acá se preguntarán que por qué yo calculé el L chiquitito si es que no me lo pedían, pero es que lo voy a usar más adelante ya, entonces prefería dejarlo calculado al tiro. Ya, pero si es que no, ese paso para la letra A se lo podían saltar y podían simplemente desde 0,31 reemplazar en la oferta o en la demanda y van a llegar a este mismo número. De repente, si, no sé, tienen un decimal de diferencia o el resultado es marginal, no es que les haya dado mal, sino que son solamente por errores de aproximación. Entonces, si ustedes quieren calcular por los dos lados y les da un número como infinitesimamente más chico o más grande, pueden decir así como la diferencia marginal es por errores de aproximación y están bien, no se preocupen. Ya. Luego, en la letra B, nos pedía calcular el capital deseado por empresa en función de la tasa de interés. Entonces, qué sé yo, acá tenemos otra identidad, ¿ya? Que antes de empezar a resolver se las voy a explicar. Nosotros sabemos que la productividad marginal del capital menos la depreciación tiene que ser igual a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar como la plata que yo tengo, si es que no la voy a consumir o pensando en una empresa, mejor pensando en una empresa, la plata que yo tengo, tengo dos opciones, o invertirlas en capital o invertirlas en el banco a una tasa de interés R, ¿cierto? Perdón. Entonces, tengo dos opciones donde este R vendría siendo el costo de oportunidad. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es este número de acá? Este número de acá es la depreciación. ¿Por qué? Porque mi costo de oportunidad de arrendar capital sería poner esa plata en el mercado, que sería R. Pero si es que yo no hago eso, voy a invertir en capital. Pero este capital tiene una depreciación. Entonces, yo no voy a ganar lo que me rinde el capital. Yo voy a ganar lo que me rinde el capital menos la depreciación, como ajustado por depreciación. Porque, por ejemplo, si es que mi máquina vale 10 y se deprecia 6, estoy un número exagerado, ¿ya? Yo no gané 10 realmente, yo gané 6. O sea, perdón, yo gané 4 porque es 10 menos 6. Sí, yo gané 4, ¿ya? Entonces ojo que tengan clave, en la mayoría de los ejercicios se van a dar cuenta que nos van a tirar la depreciación a cero, para que nos quede más sencillo el ejercicio, pero cuando ustedes pongan, como se sabe que en el equilibrio tanto es igual a tanto, si es que van a poner productividad marginal del capital igual a R, tienen que poner al lado con depreciación cero. O esto que yo hice acá, que sinceramente yo lo encuentro más rápido. Y acá estamos intentando ahorrar tiempo, ¿cierto? Ya, entonces, acá yo puse la condición de óptimo cuando ya tiré la depreciación a cero. Entonces, según el enunciado, y esto es solo el enunciado, entonces es despejar por un lado y para el otro, yo sé que esta es la productividad del capital mañana. ¿Por qué es importante que sea la productividad capital de mañana? Porque yo hoy día estoy invirtiendo y mañana me va a rendir el capital, ¿cierto? Entonces estoy viendo la decisión de inversión hoy. Entonces, despejo, paso el R dividiendo, paso este multiplicando que me queda acá elevado a 2 tercios y elevo todo a 3 medios y llego a esto de acá. De nuevo, si no entienden rápido el despeje, véanlo en su casa. Entonces yo tengo que el capital óptimo es igual a, perdón, estoy como, no estoy resfriada, pero no sé qué tengo ya. El capital óptimo es igual a 1 partido en 6R, siendo R la tasa de interés elevado a 3 medios. Que es importante que les puse acá como intuición, que nos tenemos que dar cuenta que a una mayor tasa de interés se desincentiva la acumulación de capital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi costo de oportunidad es mayor. ¿Qué significa? Que si es que mi capital si es que el R, el ahorro en el banco, me rinde más, yo voy a querer tener menos capital, ¿cierto? Porque mi costo de oportunidad es más alto y yo me quiero ir a enfocar a ese lado de allá.
¿cierto? Entonces, mientras más alta sea la tasa de interés, menos capital voy a querer. Después vamos a ver que mientras más alta la tasa de interés, menos inversión voy a querer yo también tener. Ya, entonces, ahora la letra C. Calcula la tasa de interés de equilibrio suponiendo que KT-1 es igual a 8. Esto, ya. Entonces, nos vamos a la tasa de interés de equilibrio. ¿Cómo se encuentra la tasa de interés de equilibrio? La tasa de interés de equilibrio se encuentra igualando la oferta de bienes y la demanda por bienes. Entonces, lo voy a escribir acá. IS es igual a ID. ¿Cómo yo calculo cada parte? El IS es la cantidad ofrecida de bienes. Entonces yo voy a tener que esto tiene que ver con las empresas. ¿Por qué tiene que ver con las empresas? Porque dependiendo de cuántos bienes produzcan, va a depender de cuántos bienes hay en la economía, ¿cierto? Y después, en la demanda, tengo que ver, bueno, un poquito de agua, en la demanda es una fórmula que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Que es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno. En este caso, nosotros sabemos que en este ejercicio el gasto de gobierno es cero. Y que es súper importante acá, que el IS va a ser cuánto producen las empresas en general, ¿cierto? Entonces, si yo tengo cuánto produce una empresa, lo voy a tener que multiplicar por la cantidad de empresas que haya para encontrar el IS. Y el ID, si por ejemplo yo tuviese, creo que no es el caso, pero te pueden dar el consumo de un solo individuo. Entonces lo tienes que multiplicar por la cantidad de empresas que haya. O sea, perdón, por la cantidad de individuos que haya, que en este caso creo que es 100. Pero acá nos dan el agregado, entonces no tenemos ningún problema. Ya, entonces, se dan cuenta que aquí salía el LT, entonces yo por eso lo calculé antes arriba. Si es que no lo hubiesen calculado, tienen que ir a calcularlo de nuevo, ¿ya? No de nuevo, por primera vez. Ya, entonces, según el enunciado, yo sé que cada empresa produce esto de acá. Es una I minúscula porque es por cada empresa. Y yo lo voy a multiplicar por 10 porque 10 es la cantidad de empresas que yo tengo. Entonces, a mí me dan este número por enunciado, que me dicen que es 8, y este numerito es cuánto trabajo demanda cada empresa. Y yo tengo que es este número de acá. Si que ustedes hubiesen llegado solamente a esto, ustedes saben que son 10 empresas, lo dividen en 10 y van a llegar a esto mismo, ¿cierto? Entonces, me perdí. Acá estoy. Ya, entonces, reemplazo todos los números, meto toda la calculadora y me da que es esto. Si es que les da distinto, puede ser por un error de aproximación, porque por ejemplo esto yo lo calculé al tiro. Ya. Y me da que el IS es igual a 110,75. ¿Ya? Ya. Entonces ahora ya construí el IS, pero me tengo que ir a construir el ID, ¿cierto? Que es este que yo les escribí acá. Tenemos que ir a construir esto. Entonces, esto, a Dios gracias, por enunciado nos dan todo, nos dan el consumo de la economía en general y la inversión de la economía en general. Nos dan que el consumo es este y que perdón, y que la inversión es esto de acá. Sorry, no sé qué me pasa. Empecé a hablar y me puse a toser. Ya, entonces, yo tengo estos números de acá, pero ¿a qué lo voy a igualar yo? Yo lo voy a igualar al IS, porque como yo sé que en el óptimo IS es igual a ID, yo este ID lo tengo en función de parámetros, pero no tengo a qué igualarlo. Entonces lo voy a igualar a este IS para poder despejar cuánto vale R. Entonces acá lo que nosotros podríamos poner es que nosotros acá estamos igualando IS igual a ID. Entonces, paso todo esto, o sea, eso lo sumo. Y de verdad, sorry por toser tanto. Ya, entonces, cuando yo tengo esto acá, hay dos maneras de resolverlo. O agarro x igual a 1 partido en RT y x cuadrado es igual a 1 partido en RT cuadrado, pero esta fórmula es más difícil, es más enredada. Según yo, lo más sencillo para hacer acá es multiplicar por R cuadrado. Entonces me va a quedar este al cuadrado, este 30 por R y este 250. Entonces acá hice eso y vamos a igualar a cero, o sea,
¿Qué significa igualar a cero? Pasar este de acá restando y este de acá restando. Llevo a S. Y ahí ustedes verán la fórmula, el método que tienen para despejar eso. Se puede usar el menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo en raíz partido en 2a. Y vamos a llegar a dos resultados, ¿cierto? Siempre tenemos que tomar el positivo mayor a 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este RT de acá es igual a 1 más R chiquitito, ¿ya? Entonces, para que la tasa de interés no nos quede negativo, si es que le quedan dos positivos, tiene que ser el mayor a 1. Entonces, acá está. Y yo tomé solamente el 1,3. Entonces, yo sé que nosotros estábamos calculando el RT, que es igual a 1 más R. Yo sé que esto es igual a 1,3. Entonces, este R nos queda igual a 0,3. Ya, entonces, una tasa de interés del 30% es el que equilibra el mercado de bienes, que es en el fondo el resultado cuando ya tenemos recordemos que el mercado de bienes tiene incorporado el resultado del mercado laboral. Ya, entonces, la letra D, ¿qué me piden? Estamos listos con esto. La letra D me pide calcular el producto, consumo e inversión de equilibrio. Ya, esto es súper simple porque nosotros ya tenemos todos los valores. De hecho, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el producto va a ser repetir, ¿ya? Entonces, primero yo voy a ver el consumo. El consumo yo tenía que era esto, era 30 partido en RT, que es 1,3. Yo divido eso y me va a dar 23,08. Listo. Ahora la inversión. Solo tenemos que la inversión, según el enunciado, era 250 partido en RT cuadrado menos 60. Yo acá ustedes meten ese número en la calculadora y les da esto, 87,9. Se van a dar cuenta que a lo mejor tienen como pequeños errores o sea, no errores, pequeños decimales de diferencia, pero es porque yo, para que quede como más claro el paso a paso, y de hecho les voy a pedir que les suban el PDF para que lo puedan ver también, esto lo reemplacé al tiro en esto de acá, o sea, como que lo calcula al tiro. Entonces a lo mejor ahí puede haber un pequeño error, o sea, no error, pero o sea, error de medición, de aproximación, como sea. El producto yo ya lo saqué, ¿cierto? Porque yo sé que el IS va a ser igual al IT, que va a ser igual a 110,75. Después el salario real también lo calculé, el L óptimo también lo calculé, y lo que me falta es el K óptimo, ¿cierto? El K óptimo yo había sacado que era 1 partido en 6R elevado a 3 medios. Entonces, si es que ustedes meten eso, que en este caso este R era el R chiquitito, me queda 0,41. Ya, acá esto no es algo que había que hacer, pero quiero que lo vean para que tengamos la intuición. ¿Se acuerdan que yo les dije que mientras la inversión y el capital dependen negativamente de la tasa de interés? Entonces, si la tasa de interés es más alta, yo voy a querer invertir menos, porque mi costo de oportunidad es más alto. Entonces, por ejemplo, pensemos en una tasa de interés que es del 0,15. Entonces, al tener una tasa de interés del 0,15, si es que yo resuelvo esto, me doy cuenta que ahora yo invierto 129 versus 87,9 que yo invertí antes. ¿Qué significa esto? Que ahora, como mi costo de oportunidad bajó, yo voy a invertir más porque yo ya no gano tanto metiendo esa plata en el banco, sino que también gano invirtiendo en capital. ¿Ya? Eso es como para que tengan una como leve intuición. Igual la función podíamos ver que dependía negativamente de R, pero para que les quede así hiper mega claro, ¿ya? Y la explicación de esa es el costo de oportunidad de poner plata en el banco. Ya, nos vamos a el segundo ejercicio. Este, ya les doy como spoiler, es un ejercicio de chocks, ¿ya? Entonces, los que tomaron clase conmigo saben que los chocks yo o sea, los vemos paso por paso, componente por componente, porque es muy fácil que se te vaya algo. Y de hecho te dan puntos por decir las cosas que no cambian. Entonces, ¿cuál es el tip que yo les puedo dar? Es, se van a dar cuenta que vamos a ir resolviendo por pasos. Lo primero que vamos a hacer va a ser la intuición de la tasa de interés.
Después nos vamos a ir a ver cuenta el mismo shock, cómo afecta el... Porque, a ver, ¿saben? Nosotros sabemos que en los shocks tenemos que ver el impacto, la trayectoria del equilibrio y el efecto final. En el impacto vamos a ver primero el mercado de bienes, después perdón, primero vamos a ver el mercado laboral, después el mercado de bienes. Pero luego la trayectoria del equilibrio lo vamos a ver al revés. Vamos a ver primero el mercado de bienes y después el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el mercado de bienes, cuando se equilibra, puede haber algo que es un cambio de la tasa de interés que me afecta al mercado laboral. ¿Ya? Entonces, ese es el paso. Y después el efecto final es sumar el impacto más la trayectoria. Si es que no les quedó muy claro, cuando lo vayamos resolviendo, ojalá que les quede mucho más claro. ¿Y qué otro tip les puedo dar? Eh, si es que están con tiempo, si es que ya vieron toda la materia y ya no saben qué más hacer y estoy preguntando qué puedo estudiar, háganse los chocks al revés, háganse los chocks negativos, porque en muchas pruebas pasadas, lo más probable es que te pregunten un shock negativo. O sea, no sé qué tan probable es, pero muchas veces pasa que uno mecaniza tanto el shock positivo que cuando te preguntan por el negativo, ya es todo al revés. Entonces de repente te empezás a enredar y según yo, los shocks no hay que aprendérselos de memoria. Si es que tú entiendes la lógica, puedes llegar a cualquier shock, ¿ya? Entonces vamos a ver, porque es mucho bla bla, pero poco como ejercicio así. Ya, entonces, en el país de Altaria se caracteriza por mantener un equilibrio fiscal que es estable y una inversión privada dinámica en sectores tecnológicos y servicios. Sin embargo, una serie de incendios forestales ha afectado gravemente la zona sur del país, destruyendo una parte importante de la infraestructura energética y de transporte. Frente a esta situación, el gobierno anuncia un aumento de impuestos en este periodo, destinado a la reconstrucción de caminos, viviendas e instalaciones eléctricas. El programa se financia mediante deuda interna, que no significa que son impuestos, y tiene duración de un solo periodo, tras el cual el gasto volverá a su nivel normal. El shock fiscal provoca un aumento inmediato de la demanda agregada de bienes, lo que genera tensiones en el mercado de fondos prestables y presiona la tasa de interés al alza. Ya, esto acá, que es lo que quise poner yo en el enunciado, es como resumirles un poco lo que debería pasar para que cuando ustedes lo estén haciendo, lleguen bien al ejercicio, ¿ya? Pero esto lo vamos a ignorar porque son los resultados y quiero que veamos el paso a paso. De hecho, yo creo que cuando les pida que les suban la pauta, voy a pedir que les borren esto porque según yo los puede enredar más de lo que los puede ayudar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo encuentro que con lo de arriba ya deberían poder resolver y en las pruebas no van a tener esta ayuda, ¿ya? Entonces, ignoremos eso y sigamos. Entonces, pregunta, reconozca y explique los efectos sobre el equilibrio general de la economía adultaria. Explique qué ocurre con la tasa de interés, el trabajo, los salarios reales, inversión, consumo y el producto heredado. O sea, en el fondo me están pidiendo equilibra los mercados y dime qué pasa. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Es la intuición sobre la tasa de interés. Porque, o sea, a ver, esto no es obligatorio, no te van a dar puntaje por esto, pero para las personas que tomaron clase conmigo, yo les dije que esto como que te ayuda, porque a ver, ¿qué pasa? Cuando uno está haciendo los mercados, uno sabe que tiene que hacer calzar ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si a lo mejor es un shock, la mayoría de los shocks permanentes no me cambia la tasa de interés. Eso ahí queda para la casa para que entiendan por qué. Entonces yo tengo que hacer calzar el gráfico para que la tasa de interés no me cambie. Entonces, si es que yo sé a priori qué va a pasar con la tasa de interés, es más fácil graficar los shocks. ¿Ya? Entonces, hay un gráfico que no sé si lo pasaron a todas las secciones, pero es el de, porque nosotros sabemos que en el agregado, el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿cierto? Porque antes el ahorro agregado era cero porque atrás de un deudor había un ahorrador, pero ahora pasa que cuando yo invierto algo y hago un capital, por ejemplo, tengo una fábrica, de un periodo a otro, esa fábrica pasa de un periodo a otro, ¿cierto? Entonces ya el ahorro que hay es mi capital. Entonces, este gráfico es la tasa de interés y este es la inversión igual al ahorro. Entonces yo voy a tener dos gráficos, que es el ahorro, que a medida que aumenta la tasa de interés, me aumenta el ahorro, y en la inversión, que mientras me aumenta la tasa de interés, o sea, mientras lo podemos ver hacia acá, mientras disminuye la tasa de interés, yo aumento
el, la inversión, o al revés, mientras más alta sea la tasa de interés, yo invierto menos, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos que pensar que esto es un shock transitorio. ¿Qué tenemos que saber sí o sí? A nosotros tenemos que identificar el tipo de gasto, si es transitorio o permanente, y si es paralelo o proporcional. Ya paralelo o proporcional, siempre que sea proporcionales, es cuando me cambia la productividad marginal. Por ejemplo, me cambia la productividad marginal del trabajo, me cambia la productividad marginal del capital. Puede ser hoy día, puede ser mañana. ¿Ya? Y los shocks de gobierno son siempre paralelos, porque son siempre como necesito más plata o necesito menos plata. Ya no pasa nada, los trabajadores siguen produciendo lo mismo, las máquinas me siguen rindiendo lo mismo. Ya, entonces es importante que, porque acá son normalmente 3 puntos, ya que es un shock de gobierno siempre es paralelo. Acá solo sabemos que es transitorio, porque acá me están diciendo que aumenta el impuesto en solo un periodo. Entonces, al aumentar en solamente un periodo, va a ser transitorio. El cambio es solamente en este periodo, después volvemos a la normalidad. Y el choque en sí es un aumento en el gasto de gobierno. Ya, entonces, nos vamos a el gráfico que les dije yo de ahorro e inversión. Yo tengo que pensar, es un shock transitorio. A ver, nosotros sabemos que siempre las personas intentan suavizar consumo. ¿Qué significa suavizar consumo? Que yo en el horizonte, y esto es teoría del ahorro permanente de la primera prueba, nosotros sabemos que me gusta consumir como estable. Entonces, si yo sé que hoy día tengo que pagar más, yo voy a desahorrar un poco. Si es que hoy día yo tuviese que pagar menos, yo ahorro un poco, ¿cierto? Entonces, las personas tienen que pagar los impuestos, que normalmente en todas las pruebas y todo está como taxes, entonces le voy a decir taxes porque va a ir como más en lógica con lo que tengo escrito, ¿ya? Entonces, las personas tienen que desahorrar para pagar los taxes. Entonces, ¿qué significa? Va a disminuir el ahorro, que esto va a ser un desplazamiento de la curva, ¿cierto? Entonces, disminuye el ahorro. Recordemos que disminuye para acá y aumenta para acá, ¿ya? Yo siempre me enredo en eso. Ya, entonces, al disminuir hacia acá, yo voy a ver que en el equilibrio, antes estaba un equilibrio acá, y voy a llegar a un nuevo equilibrio donde la tasa de interés es menor que la tasa de interés ahora. Entonces, perdón. Yo voy a llegar a un equilibrio donde la tasa de interés es mayor, que es lo que tengo escrito acá. Entonces, si es que nos damos cuenta, igual es intuitivo, porque si están todos desahorrando, ¿qué va a querer hacer el gobierno? Va a querer que ustedes ahorren, o sea, que va a querer aumentar tasas de interés para que se incentive el ahorro. ¿Por qué? Para equilibrar el mercado. Porque si todos tienen mucha liquidez, después más adelante en el examen, van a saber que va a haber como un exceso de plata circulando, pero quiero que se queden con la conclusión de que si es que disminuye el ahorro y no me pasa nada con la inversión, tiene que aumentar la tasa de interés para equilibrar los mercados. ¿Ya? Si es que no entienden la lógica, véanlo en el gráfico, ¿ya? Y este es, de verdad que yo apenas entendí que se podía hacer con este gráfico, los, los shocks me salen de corrido abajo, ¿ya? Entonces, si es que todavía no tienen como muy suelta la intuición, con este gráfico, están arreglados. Esta U de acá se me coló de otra parte, ya eso no lo pesqué. Ya, entonces, ustedes se van a dar cuenta que acá yo tengo los mercados y ya tengo todo el trabajo, pero los vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces yo les dije que en el impacto, primero nos vamos a mercado laboral y después nos pasamos a mercado de bienes. Ya. Acá, ¿cuál es? ¿Qué es algo súper importante? Nosotros tenemos que tener claro de qué depende cada componente del mercado y si es que cambian o no. ¿Ya? Entonces, yo sé que la demanda por trabajo va a depender de la tasa de interés, de la riqueza y del salario. Y que mi oferta, o sea, perdón, mi demanda de trabajo va a depender de la productividad marginal del trabajo y del salario, ¿cierto? Yo sé que si es que a mí me aumenta la productividad marginal, las empresas van a querer demandar más trabajo, porque si es que el trabajador me rinde más, yo quiero más para producir más. Pero va a depender negativamente del salario, porque si es que el trabajador me es más costoso, yo quiero menos para no aumentar tanto mi costo. Y bueno, luego en esto de acá se van a castigar distintos efectos que ahora vamos a ver. Ya, entonces, es importante que nosotros sepamos que tenemos, lo voy graficando acá arriba para ir haciéndolo paso a paso para que no nos perdamos. Yo acá tengo
el salario real y acá tengo el trabajo. Yo sé que la oferta es creciente en el trabajo y la demanda es decreciente perdón, en el salario, ¿cierto? A mayor salario, las personas quieren trabajar más y las empresas quieren contratar menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ver absolutamente todos los componentes de la demanda y de la oferta y decir si cambian o no para tener todo el puntaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros tenemos que saber qué es una conclusión y qué es el efecto del impacto. Yo sé que de la conclusión que tengo yo sé que la tasa de interés va a aumentar, ¿cierto? Vamos a empezar a analizar primero la tasa de interés, o sea, perdón, el trabajo y todos sus componentes. Vamos a ver la oferta primero. Ya entonces yo sé que es trabajo, perdón, que es la tasa de interés, la riqueza y el salario real. Ya, entonces, yo tengo que identificar netamente por el impacto. Y esto como un shock paralelo es más o menos cosas cambian. Entonces, yo tengo que ver la tasa de interés, ¿cambia o no cambia? Yo sé que no cambia, pero me van a decir, Fran, acabas de decir que la tasa de interés tiene que aumentar. Ya, pero la tasa de interés aumenta como una consecuencia de todo este movimiento de mercados. Pero la tasa de interés, producto del impacto del shock, nosotros tenemos que ver el shock en sí, no aumenta la tasa de interés. ¿Cuál es el shock en sí? Un aumento en el gasto de gobierno. Entonces, el choque en sí no aumenta la tasa de interés. A mí en ningún momento me dice, el gobierno va a aumentar la tasa de interés. No, ya, entonces esto no cambia. Luego me voy a saltar para después explicar la riqueza como mejor, ¿ya? Ya, entonces, luego el salario real, nosotros sabemos que por impacto no cambia, ¿cierto? Porque el, el shock es un cambio en el gasto de gobierno. No me dicen nada, van a aumentar los salarios, van a disminuir los salarios, no. Solamente hay un shock en el gasto de gobierno. Entonces, esto no cambia. Ya, pero luego en la riqueza sí tenemos un efecto. ¿Por qué? Porque, y acá es ustedes deberían saber anotar esto en la prueba, ¿ya? Yo sé que va a haber un aumento de gobierno, del gasto de gobierno. ¿Qué significa esto? Que aumentan los impuestos, ¿cierto? Como aumentan los impuestos, las personas van a tener que pagar más, ¿cierto? Entonces, como pagan más, tienen una menor riqueza. Y como tienen una menor riqueza, se gatilla un efecto ingreso negativo. Y acá se van a dar cuenta que es chico. ¿Por qué es chico? Porque el efecto es transitorio. Ya voy a explicar eso. Y si yo tengo un efecto ingreso negativo, nosotros tenemos que acordarnos que por efecto ingreso negativo yo quiero trabajar más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ahora soy más pobre, tengo que de cierta manera recuperar lo que perdí. Entonces me voy a ir voy a querer trabajar más. Ya, ¿qué significa que el efecto ingreso sea chico o grande? Significa que, y ahora tenemos que acordarnos de la teoría de ingreso permanente. Si es que el efecto ingreso es permanente, o sea, por ejemplo, a mí siempre me van a pagar más, yo ajusto todo mi consumo a ese menos ingreso que voy a tener. Pero si es que es solamente en un periodo, yo voy a bajar un poquito más, ¿cierto? Porque voy a estar después desahorrando o sea, ahorrando en el futuro para poder como llegar a ese nivel estable. Entonces, súper importante, transitorio, los efectos ingresos van a ser chicos porque yo ajusto un poco mi consumo nomás. Si son permanentes, el efecto ingreso es grande porque yo ajusto totalmente mi consumo. Entonces, acá yo te voy a explicar con el número uno que vamos a ver un aumento en LS, ¿cierto? Con el número uno. Ya, entonces, con LS estamos listos. Luego nos vamos a LD. Yo sé que el salario no aumenta, ya, porque lo vimos la intuición con el LS, ¿ya? Pero luego la productividad marginal del trabajo no cambia porque a mí en ninguna parte me dicen, ahora los trabajadores producen más. O les cayó algo del cielo, les llegó una caña y ahora pescan. No, no me dicen nada de eso. Entonces la productividad marginal del trabajador no cambia. Ya. Con eso ya tenemos listo el impacto en el mercado laboral. Ahora nos vamos al mercado de bienes. El mercado de bienes nosotros sabemos que se compone por la oferta y la demanda, ¿cierto? Como lo vimos en el ejercicio anterior. A mí me quedó azul, ya, bueno. Ya, los ejes de este mercado son el trabajo y esto acá es el nivel de producción, ¿ya? Y yo tengo el IS, que es creciente el tasa de interés, y el I, perdón, lo dije primero. El IS que es creciente y el ID que es decreciente el tasa de interés. Ya, entonces,
tenemos que ver los componentes del mercado de bienes. Tenemos la oferta y la demanda. Nos vamos a ir primero por la demanda. Nosotros sabemos que la demanda es el consumo, la inversión y el gobierno, ¿cierto? Se los dije en el ejercicio pasado. Entonces, vamos a analizar cada componente. Ya, y acá de repente es súper ladero, pero lo que no cambia tienen que decir que no cambia porque hay puntaje por todo eso, ¿ya? Entonces, yo en el consumo, yo sé que voy a tener de antes, como acá podrían haber puesto antes, que aumenta el gasto de gobierno, aumentan los taxes, entonces hay un efecto riqueza negativo, ¿cierto? La persona tiene menos plata, ¿ya? Y al tener menos plata tiene una riqueza inferior, o sea, va a tener un efecto ingreso negativo, ¿cierto? Y como tiene un efecto ingreso negativo, puede destinar menos cosas a consumir, ¿ya? Entonces disminuye el consumo y como disminuye el consumo, disminuye un componente directo del ID, entonces disminuye un poco el ID, ¿ya? Acá se da cuenta por qué no lo voy a graficar al tiro, lo voy a explicar después, pero vamos a llegar a eso, ¿ya? Luego, la inversión. Y esto se los anoté acá porque me interesa que lo entiendan bien. La inversión va a depender de cuatro factores. Va a depender de la productividad marginal del trabajo de mañana, de la tasa de interés, de la depreciación y del capital óptimo. ¿Ya? Si es que a mí me aumenta la productividad marginal de capital mañana, yo hoy día voy a querer invertir más porque el capital me rinde mañana. La tasa de interés, a mayor tasa de interés, yo voy a querer invertir menos porque hay un costo de oportunidad que lo explicamos en el ejercicio de arriba. En la depreciación hay un efecto ambiguo porque yo por cierto lado, como las cosas se están depreciando más, yo voy a querer invertir menos, ¿cierto? Porque como se están depreciando más, no quiero tener tanto capital, entonces, porque me cuesta mucho más mantenerlo, disminuye la inversión. Pero por otro lado, si es que aumenta la depreciación, yo tengo que invertir más para recuperar el capital que ya tengo, ¿ya? Entonces ahí aumenta por un lado, disminuye por otro, es ambiguo. Y en cuanto al capital deseado va a depender. Si uno quiere un capital deseado mayor, va a invertir más, y si tu capital deseado es menor, vas a invertir menos o vas a dejar que se deprecie solo. Bueno, ahí hay casos y casos, ¿ya? Como en este caso es un aumento en el gasto de gobierno, yo me doy cuenta que ninguno de estos factores cambia. Entonces la inversión no va a cambiar, ¿ya? Es clave que entiendan por qué cambia la inversión, porque hay mucha gente que se enreda con eso, ¿ya? Y después el gasto de gobierno aumenta y es el shock en sí, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo estoy graficando primero? Lo estoy graficando primero porque yo siempre grafico primero el shock en sí. Y el shock en sí siempre va a ser más grande que sus efectos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado me aumenta, que es el gasto de gobierno, y por un lado me disminuye. Pero acá me dicen, pucha, Fran, me puede quedar por arriba o por abajo, ¿cómo lo hago? Yo siempre me voy a graficar el choque en sí, que es el gasto de gobierno, y este es un aumento grande, ¿ya? Porque el mercado siempre es más sensible al shock. Y después voy a disminuir el ID en este caso, pero disminuye poco. ¿Por qué? Primero porque el mercado no es tan sensible al choque en sí, y además porque es un efecto ingreso chico, es transitorio. Entonces las personas no están adaptando totalmente su consumo, están adaptando un poquito. Entonces yo acá, yo sé que el ID va a aumentar como enorme, así que lo voy a hacer súper exagerado. Que este con qué número lo tengo, con número 3. Y después con azul voy a disminuir un poco, pero un poquito nomás. Le voy a poner número 4. Ya, disminuye un poco. Ya, ojalá que les haya quedado claro eso, pero siempre que sea transitorio, va a disminuir menos. Ya, entonces, luego nos vamos al IS, que es la producción de las empresas. Este va a depender de tres cosas. Depende de la función de producción, o sea, por ejemplo, si es que yo encuentro una tecnología o cualquier cosa como que dependa como de la producción en sí, va a, puede aumentar o disminuir la oferta de bienes. Luego el L, que viene del mercado laboral. Por eso mismo nosotros analizamos en segunda oportunidad el mercado de bienes, porque hay un efecto, necesitamos el L que viene del mercado laboral para ver cómo influye. Y después el capital de ayer. ¿Por qué el capital de ayer? Porque como tiene un tiempo de instalación, yo lo que instalé ayer
es lo que puedo usar hoy día. Si es que yo aumento el capital hoy día, me va a servir para mañana. ¿Ya? Entonces, yo veo que la función de producción no cambia. En ningún momento me dicen que descubrieron una super tecnología que se puede producir más. No, no me dicen nada. Entonces, no cambia. Bueno, voy a saltar al de abajo y después vamos a ver el que cambia, ¿ya? Eh, el capital de ayer tampoco cambia nada porque hay un cambio. Bueno, acá podrían decir que ya que la serie de incendios forestales, que se destruyó una parte energética, ya podrían hacer un supuesto, pero acá lo que nosotros tenemos que decir es, como hay un gasto de gobierno, no me va a cambiar el capital de ayer, ya. Entonces, como si es que la piensan muy allá, a lo mejor les podría cambiar un poco los resultados, pero en este caso vamos a pensar, y si es que están en la duda, pueden hacer un supuesto. Normalmente las pruebas no les van a dejar nada ambiguo, ¿ya? Pero si es que no dijeron nada, podría decir como se supone que el incendio no quema máquinas, ya, una cosa así. Y después el L, que si se dan cuenta, esto de acá es pegado del mercado laboral, ¿ya? Entonces yo tengo que poner hay una disminución, porque como me aumenta el gasto de gobierno, me aumentan los taxes y me disminuye la riqueza, ¿cierto? Al disminuir la riqueza tengo un efecto de ingreso negativo, que es chico, porque es transitorio, ¿cierto? ¿Ya? Y como tengo un efecto de ingreso negativo, me aumenta el trabajo ofrecido. Ya, acá lo que tenemos que ver es que este L que viene en el mercado laboral siempre tiene que ser en función del ofrecido. Ya siempre es lo que las personas están dispuestas a ofrecer. ¿Por qué? Porque por más que las empresas demanden mucho trabajo, si es que no hay nadie dispuesto a trabajar, no se puede producir más. Ya, entonces va a depender de las personas que están dispuestas a trabajar y las personas que trabajan. Entonces, que eso es la oferta. Entonces, como aumenta la oferta de trabajo, me va a aumentar la oferta de bienes. Pero tenemos que ver que este aumento es chico porque el shock es transitorio. Ya entonces lo tengo con un número 2 acá. Y me va a aumentar poco. Ya. Y esto de acá es el número 2. Ya. Entonces, ya que tenemos visto cómo es el impacto, qué pasa en cada componente, y de verdad es muy importante que pongan cada componente, ¿por qué? Porque hay puntaje número uno, y dos, porque así no se te olvida nada. O sea, si hay algo que no cambia, siempre pasa que tú como, si lo haces como de memoria, se te puede ir algo, ¿ya? Entonces esto, según yo, tienen que ponerlo todo para entender bien la lógica y que no se les pasen las cosas, porque sería una lata que entendiera los shocks se les pasaran las cosas. Ya, entonces, ahora tenemos que ver la trayectoria del equilibrio. ¿Cómo se hace la trayectoria del equilibrio? Primero vamos a ver el mercado de bienes y después vamos a ver el mercado laboral. ¿Por qué vamos a ver primero el mercado de bienes? Porque si es que me pasa algo con la tasa de interés, yo me doy cuenta acá que los componentes de la oferta de trabajo hay una tasa de interés. Entonces, como hay una tasa de interés, puede que me gatille un nuevo efecto, ¿ya? Entonces vamos a ver que en este caso efectivamente pasa. Entonces, vamos a ver primero el mercado de bienes. ¿Qué tenemos que ver? Si es que al punto que tenemos originalmente, mi tasa de interés es de equilibrio o no. Si es que es de equilibrio, se salta de un punto a otro y no le pasa nada a la tasa de interés, pero si es que no, hay que equilibrar el mercado. Y que algo que siempre preguntan en clases es que el mercado tiene mecanismos para llegar solo al equilibrio. ¿Ya? No es como que si es que yo estoy en desequilibrio, tiene que llegar alguien a cambiarme como una institución o algo, a quitarme consumo tanto. No, el mercado llega solo al equilibrio, ¿ya? Entonces, yo voy a ver acá, lo voy a hacer con este color azul. Yo tengo que ver a mi tasa de interés qué pasa. Entonces, yo estoy viendo que mi ID está acá y mi IS está acá, ¿cierto? Entonces, yo tengo un exceso de demanda, que creo que lo anoté acá. Ahora no es de equilibrio, entonces tiene que aumentar la tasa de interés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de llegar a un equilibrio. Entonces aumenta por acá. Entonces yo sé que cuando tengo un exceso de demanda, por este lado de acá, por este lado de acá, al llegar al equilibrio, se está, como estoy tratando de llegar hacia allá, me está aumentando el IS. Y de acá como me estoy moviendo hacia allá, que es lo mismo que está acá,
me está disminuyendo el ID, ¿cierto? Es lo mismo que tengo anotado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando disminuye el ID, que acá es algo que tienen que tener muy claro, va a disminuir el consumo y la inversión. ¿Por qué no disminuye este componente? Porque el gasto de gobierno, no sé si se acuerdan en clases que vimos que es una decisión. ¿Ya? Entonces, como es una decisión, se decide gastar tanta cantidad, no es algo que dependa de la tasa de interés, ¿ya? Va a ser, es este número y es este número y no varía. Entonces, al disminuir el ID, disminuye el consumo y disminuye la inversión, ¿cierto? Entonces, lo tengo anotado acá. Pero ahora nosotros sabemos que me aumentó la tasa de interés. Entonces, como me aumentó la tasa de interés, voy a tener un segundo efecto en el mercado, ¿cierto? Entonces, en el mercado laboral, lo tengo anotado acá, me va a aumentar la tasa de interés. Y por efecto de sustitución, ¿por qué por efecto de sustitución? Porque cuando me aumenta la tasa de interés, el, el ocio es más caro, ya eso es primera prueba, ya tenemos que ir a, nos devolvemos con eso. Como el ocio es más caro, por efecto de sustitución yo quiero trabajar más, ¿cierto? Entonces, como quiero trabajar más, me va a aumentar el LS. Yo creo que lo tengo con rojo. Y esto es un segundo aumento, con el número 5. Ya. Una vez tengo eso, tengo que ir a ver que lo voy a hacer con verde. Tengo que ir a ver si el mercado está en equilibrio. Entonces yo me doy cuenta que a este nivel mi LS está por acá y mi LD que no se movió está por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un exceso de oferta. Entonces, hay más gente trabajando, más gente queriendo trabajar que lo que las empresas quieren contratar. Entonces, tengo que bajar, va bajando el salario hasta llegar a un punto en que se vuelvan a encontrar las rectas. Entonces, baja el salario y nos movemos por las curvas. Entonces, al bajar el salario, como está disminuyendo la cantidad que hay que pagarle a las personas, las empresas quieren contratar más, ¿cierto? Porque ya no les es tan costoso. Pero al mismo tiempo, como están trabajando, como están bajando el salario, hay menos personas dispuestas a trabajar porque el retorno es menor, ¿cierto? Me están pagando menos. Entonces yo sé que en la trayectoria del equilibrio me disminuyó el salario, que es lo que tengo puesto acá. Entonces, como al disminuir el salario, me disminuye el S y me aumenta el D. Ya, entonces, ahora nosotros tenemos que ir a ver el efecto final. ¿Qué es el efecto final? Yo sumo el impacto más la trayectoria. Ya, entonces, yo me voy a ver primero la tasa de interés. Yo veo que en el impacto no me pasó nada con la tasa de interés, ¿cierto? Veo todos estos componentes y a la tasa de interés no le pasó nada. Ya, entonces se mantuvo constante. Pero en la trayectoria del equilibrio aumentó. Entonces, algo constante más un aumento genera un aumento de tasa de interés. Ya el efecto final, que lo podemos ver igual en el gráfico, me queda una tasa de interés mayor. Luego, salario. Yo veo el salario, yo puedo ver acá mismo en el gráfico. Hay muchas cosas que se pueden ver en el gráfico y te ahorráis tiempo, ya que yo sé que acá el salario va a bajar. ¿Cómo lo puedo ver en términos de sumar impacto más trayectoria? Es aquí veo que al salario no le pasó nada en el impacto, pero en la trayectoria el equilibrio disminuye. Entonces el efecto final va a ser que disminuye. Luego, en cuanto al L, yo acá no hago la distinción entre LS y LD. Yo tengo que ver qué pasó en el macro, ¿ya? Como en general. Entonces yo acá puedo ver que yo partí en este L y terminé que en este L. O sea que hay un aumento de L. Pero si es que lo vemos intuitivamente, yo sé que por impacto me aumenta el L y por trayectoria del equilibrio también me aumenta el L. Que, a ver, ¿qué es importante? Acá que de repente cuando uno suma se puede enredar. Es que nosotros sabemos que en el impacto, o sea que en el macro, LS es igual a LD, como en el equilibrio, ¿cierto? Entonces, si es que el LS me aumentó por impacto y me disminuyó por trayectoria, pero yo sé que el LS no tuvo cambio, perdón, el LD no tuvo cambio en el impacto y aumentó en la trayectoria,
yo sé que estos en el equilibrio tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces yo sé que esto de acá aumentó, entonces esto sí o sí tiene que haber aumentado, ¿ya? Esto se ve porque en el equilibrio son iguales. Entonces si solo uno aumenta y disminuye, sé que va a tener que haber aumentado porque tienen que llegar a ser lo mismo. ¿Ya? Si es que les enreda pensar en esto, que después vamos a ver lo mismo para el i, eh, véanlo en el gráfico, ¿ya? Porque en el gráfico es claro que nosotros llegamos a un L mayor, que partimos acá. Ya, entonces, luego el consumo. En el impacto me disminuyó el consumo y luego en la trayectoria del equilibrio me doy cuenta que también me disminuyó el consumo. Entonces, negativo más negativo es más negativo, ¿cierto? Porque acá no es multiplicación, ya es suma. Entonces me disminuyó el consumo. Luego me voy a ver, o sea, no hay ningún orden de esto, yo lo estoy explicando como lo fui escribiendo, ¿ya? Luego yo me voy a ver el producto. Yo veo en el gráfico que yo partí en este nivel de producto y terminé en este, entonces hay un aumento en el producto. Que yo sé que esa es la conclusión final, pero en términos de sumar impacto más trayectoria, yo me doy cuenta que acá me disminuye ID y me aumenta IS. Y yo sé que me aumenta IS acá y me disminuye ID. Ya, entonces, como el ID, ya, acá es una vuelta muy rara, pero acá ustedes tienen que pensar que el ID de este caso es producto de un efecto ingreso chico. Entonces, como es chico, va a predominar el otro, ¿ya? Pero yo acá lo puedo ver como que yo sé que en el equilibrio IS es igual a ID. Siempre a los que tomaron clase conmigo yo les dije que cuando vayan a ver el efecto ni, siempre se vayan al gráfico, porque la vuelta pensada es más difícil, encuentro yo, que ver netamente en el gráfico. Entonces, como nosotros acá vemos que en el gráfico aumenta, decimos que aumenta solamente. Luego, la inversión. Yo veo que no le pasa nada en el impacto, pero que la trayectoria del equilibrio disminuye. Entonces, en total va a disminuir. Luego, el ahorro. Como nosotros sabemos que en el equilibrio el ahorro es igual a la inversión, si es que me disminuyó la inversión, me va a tener que sí o sí disminuir el ahorro, ¿cierto? Y esto igual se puede ver como que todas las familias están desahorrando para poder pagar los taxes. Y luego, cuanto al gobierno, tenemos un aumento en el gasto del gobierno que es el choque en sí, ¿cierto? Ya, y acá podemos poner una conclusión que hay crowding out en inversión y consumo. ¿Qué es el crowding out? Es como el desplazamiento o lo que se cambia del gasto privado, que es el gasto de las familias, el gasto de las empresas, que es inversión y consumo, y esto se traspasa, de ese gasto se traspasa al gasto del gobierno, ya porque las familias y las empresas todos tienen que pagar más por este desembolso que está haciendo el gobierno, que el desembolso en realidad es impuestos que se le cobran a las personas. Entonces, ese es el efecto de crowding out. Bueno, y con eso terminamos la ayudantía. Ojalá que les haya servido y ojalá estarnos viendo para una próxima. Nos vemos, chao.